¿Qué tal, aventureros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos en la vía verde de Fuso la Reina, una antigua vía de tren que se convirtió en una vía verde y está genial, la verdad. Va desde Oviedo hasta Pola de Ande, por ahí, no sé, igual me estoy confundiendo, igual dije un poco de más. Pero bueno, a ver si conseguimos seguir esta ruta. Estamos haciendo el camino primitivo y a ver si os puedo enseñar un poco. Pararemos en un poco a comer, que llevo como unos 30 y algo kilómetros y tuve que parar ahí a desayunar. Eché una mano a un chaval que tenía un pequeño problema con el cambio trasero, una bici. Y nada, poco a poco a ver hasta dónde llegamos. Luego, un montón de ciclistas, la verdad que está el día espectacular hoy. Así que nada, vamos a aprovechar un poco. Un montón de gente por aquí paseando. Porque la verdad que esta senda está genial, muy recomendable. Podéis cogerla desde Oviedo, hay un montón de carriles bici y os lleva hasta esta senda. Eso, la senda verde de Fuso la Reina. Tenemos la antigua estación de tren. La senda está en perfecto estado. Está la estación de Fuso la Reina y vamos a seguir por aquí. Está todo esto, para pegarse un baño, Hay un montón de gente de atrás. Voy a cruzar por ahí que hay un puente colgante, no sé si se ve desde aquí. Así que no pude grabar porque había gente haciendo cola y todo para pasar. De hecho hay gente ahí haciendo fotos. Igual no se aprecia desde aquí. Bueno, otra cosa bastante guay, que en esta senda verde hay estas casetinas. Si estás haciendo el camino de Santiago o lo que sea, pues mira, está bastante interesante, incluso para pasar aquí la noche. Con un banquín, para poder aquí dormir tranquilamente, a techo, un cartel con todos los pájaros que hay por aquí por la zona, para que los conozcas. Aquí tengo la bici cargadísima, así que nada, vamos a descansar un poco y seguimos. Antes de seguir, vamos a dejar otro pequeño consejo. Si veis, cuando estéis buscando zona para acampar y demás, si veis cosas así, está la tierra así, todo revuelto, esto no hay cosa de los jardineros, esto hay cosa de los jabalíes. Como veis, está todo revuelto porque estuvieron por aquí comiendo raíces. De hecho hay por aquí alguna huella. Se puede ver ahí todo patoseado, todo revuelto. Así que si veis alguna casetina tipo esta, pero que al lado tiene esto, mal sitio para acampar. Hay que buscar otra zona porque si no los jabalíes van a estar tocando las narices toda la noche. Así que nada, vamos a continuar con este pequeño tip. Seguimos. Bueno, por aquí atrás tenemos el balneario de Salas. No pude grabar casi nada porque había un montón de gente por ahí. Un montón de turistas por aquí. Aquí tenemos esta otra zona. Y gigante todo esto. Pero bueno, creo que vale una pastuca, Hay que venir preparados con la cartera llena. A ver si encuentro algún sitio por aquí para comer. Tengo ahí unas pocas de fabas. Así que paro, las caliento y a seguir. Al fin, un poco de bajada, ya era hora. Encima, por hacer caso a Google, me perdí ahí un par de veces, tuve que subir un pequeño puerto ahí, que no calculaba yo con él. Así que bueno, vamos disfrutando y sufriendo a partes iguales. Así paro ya a comer, ya va siendo hora, y continuamos la ruta. Por fin encontramos sitio para comer. Estoy aquí en una área recreativa. La verdad que lo tienen aquí entero cerrado. Se ve que están de fiestas en el pueblo.
tenían ahí un poco cerrado, pero bueno, porque como yo aquí tampoco pasará nada. Aquí tengo fabas calentando, a ver si lo consigo enfocar. Ahí fabas, receta de giñito, riquísimas. Acordáis pues que podéis pedir a La Pampa cualquier día del año, para comer en casa o para llevar. La mejor bocatería de Pola de Lena. Ahí tengo la bici, así comemos un poco, que tengo que subir ahora un cachín de puerto. Estamos ahora mismo un poco más para allá de Trubia, llevaré como 50 y pico kilómetros o por ahí. Y a ver si consigo llegar a, no sé, Cornellana o Salas o por ahí, para dormir hoy por ahí, y mañana un poco más. Poco a poco, esto va sin prisa y el camino de Santiago hay que disfrutar. Así que nada, a ver si comemos un poco, remover aquí un poco que no se me peguen las fabas. Tengo esto bastante caliente puesto. Así que nada, nos vemos. Bueno, salimos de Udrión, vamos dirección a Grao, sufriendo aquí poco a poco después del platado de fabas. Tenemos que subir este pequeño puertecillo. Así que nada, vamos a seguir aquí poco a poco y a ver hasta dónde llegamos. ¡Buah, qué sudada! Por fin se acabó el sufrir. Estamos en Cabruñana, a 8 kilómetros así de Oviñana, aquí donde tengo el albergue para hoy. Ya llamé para que hubiera sitio fijo, tiene sitio para guardar la bici, así que de lujo. Creo que hay un sitio muy guay, ¿eh? Así que nada, grabaré un poco allí, si puedo, para enseñaros un poco el albergue, que creo que está muy guapo. Bueno, por fin ya estoy en el albergue. Mirad, está súper chulo, ¿eh? Te lo he arreglado y me voy a quedar aquí en esta cama. Por aquí tiene la zona de los baños. Está muy guay arreglado. Una terraza arriba, con cocina en el otro lado. Todo está arregladísimo. Albergue roca madre. Aquí toda la zona de los baños. Y aquí otra puerta que se puede salir ahí fuera. Y por aquí por esa ventana se ve la zona de toda la terraza. Vamos, de lujo, de lujo. Así que nada, voy a pegar una ducha, a hacer un pimiento. Y mañana más, chavales.